Bueno, pues sean todos bienvenidos a esta tardecita ya de sábado 8 de mayo. Gracias por su puntual asistencia a nuestra clase. Estuve en esta semana con todo el colegio de profesores y el señor director y nos estaba comentando algo muy bueno. Saben que muchas de nuestras facultades de la universidad están, pues, algunas en paro, algunas por problemas. Nosotros evidentemente no hemos tenido eso y se debe en parte también a mucho de las autoridades, sobre todo del personal que nos auxilia, y a la voluntad también de todos ustedes. Entonces, fue bastante satisfactorio. Dijo, pues estamos muy bien como facultad, seguimos adelante y creo que vamos incluso a acabar muy bien el semestre. Entonces, yo espero que así lo acabemos. Muy bien. Y entonces, bueno, pues vámonos a nuestra clase del día de hoy, que es la doble nacionalidad, el método. Ay, no, permítanme un momentito. Sac, ve. Bueno, pues no puedo contestar ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Ah, está, doctor Mauricio. Ya estamos aquí. Bueno, hoy, jóvenes, pues vamos a ver lo que es el derecho internacional privado. Así vamos a entrar casi, como dijéramos, en materia. Vamos a ver aquí, ya les tengo una parte. Yo nada más quiero comentarles, les mandé anoche la canción, no para que se pusieran a bailar, ¿eh? Es una canción muy bonita. Y yo les dije al principio del curso que les iba a demostrar que Arjona no solamente, hay una canción que dice que los abogados saben un poco de amor y que el amor se prohíbe en los juzgados o algo así, ¿no? Pero yo me sentí ofendido por Arjona, pero en esta se va a redimir con nosotros, porque la canción habla de un problema que hoy vamos a ver. Espero que la hayan escuchado ampliamente, ¿eh? Antes la ponía aquí en clase, pero el asunto es que nos lleva tiempo poner toda la canción. Luego, cuando la subes a YouTube, al YouTube, pues te agarra por derechos de autor. Entonces, por eso no la traigo la canción. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla de lo que hoy traemos por acá. Bueno, pues así que vamos, ya me fui muy abajito. Ahí está. Bueno, vamos a ver primeramente. Ya esto es lo que vamos a ver. El derecho internacional. El derecho internacional privado es muy rico, es muy bueno, porque va a involucrar a veces derecho familiar, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho penal, puede involucrar tratados internacionales, sobre todo derecho, los tratados de diferentes órdenes jurídicos, ya sea entre estados o convenciones internacionales, los derechos del niño y de la niña. Por ejemplo, cuando vemos nacionalidad, vemos que incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos es parte de del derecho internacional privado. Cuando decimos de la nacionalidad, pues desde que nace un niño, tiene el derecho de una nacionalidad. Entonces, ¿pero quiénes son sus sujetos? A diferencia del derecho internacional público, que son los estados y los organismos internacionales, en el derecho internacional privado van a ser las personas, tanto las físicas como las jurídicas. Y acuérdense que, pues, tienen sus atributos. Las personas físicas, pues, tienen los atributos de el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, y uno en específico, el estado civil. Las personas jurídicas no, ¿verdad? No gozan de esa parte del atributo que es el estado civil. Entonces, porque al final de cuentas, ¿cuántos estados civiles puede existir? A ver, los civilistas que les gusta el familiar, ¿cuántos estados civiles existen? Solo dos. Solo dos. Soltero y casado. Soltero y casado, pasa mucho, ¿no? Luego me dicen en algún trámite administrativo, estado civil, viudo, divorciado. No existen, solamente eres soltero, felizmente soltero, o muy felizmente casado, si estás bien casado. Y si no, bueno, pues ya disimula que estás felizmente casado, no pasa nada, hombre. No. Ya después de tantos años, dices, sí, soy feliz, no pasa nada. Bueno, estos van a ser nuestros. Y en estos elementos vamos a tener que, vamos a ver, tenemos aquí personas esperándonos, vamos a decirlos, ya está. ¿Qué relaciones que van a tener dentro del derecho internacional privado? Y las primeras van a ser las absolutamente nacionales. La misma nacionalidad dentro de su mismo estado, Juanito y Panchita, Juanito de Tijuana, Panchita de Chiapas, se van a conocer en Ciudad Juárez. Andan de paseo y allá se les va a dar el amor escuchando a Juan Gabriel y después se van a vivir a Michoacán. Y ahí pues ya les acaba el amor, dijera José José.
y entonces van a irse a un juzgado a resolver sus diferencias. Bueno, ni modo, pues así es esto del abarrote, dijera el filósofo de la central de abastos. Y resulta entonces de que pues van a un juzgado a redimir sus controversias, a hacer la disolución del vínculo matrimonial, y bueno, es un asunto netamente nacional dentro de su mismo estado. Con cuando uno es del norte, de Tijuana, otro de Chiapas, están viviendo en Michoacán, es un asunto netamente internacional, perdón, nacional, de la misma nacionalidad, en su mismo estado, aun cuando vivan en una jurisdicción distinta a la propia donde nacimiento. Y luego la otra, las relativamente internacionales. Personas de la misma nacionalidad, del mismo estado, pero el acto jurídico es cuestionado en cuanto a su validez o efectos en otro estado. Una pareja de primos hermanos que se aman, se quieren mucho, y entonces, pues, donde viven les impiden el matrimonio, porque, pues, ¿cómo se van a casar entre primos hermanos? Bueno, es que no han visto Nuevo León, dice la conseja popular, pero no es cierto, eso no pasa. Entonces, bueno, en su estado original no les dejan casarse, o en su país. ¿Qué hacen entonces? Pues vete a México y ahí te casas. Pero cuando regresan a su estado, les van a cuestionar el acto jurídico en cuanto a su validez. Oye, es que ya nos fuimos a casar allá, nos casamos en México, pero aquí en Florida no se permite porque siguen siendo primos hermanos, entonces no se puede. Pero entonces ahí hay un acto jurídico cuestionado, sí, entonces puede ser un fraude a la ley, ese es otro boleto que vamos a ver después, pero existe el acto, ahí está ya la relación, se está cuestionando en un estado distinto o en su mismo estado, pero es un asunto relativamente internacional. O la otra, el caso clásico, el Che Guevara se va a casar aquí con su primera esposa, que era una peruana, una chaparrita peruana, ellos se conocen en Guatemala, se casan aquí en México, el Che se va a la aventura de la Revolución Cubana con Fidel y Camilo Cienfuegos, los barbones de la Sierra Maestra, y ya cuando está ya en la Revolución, pues el Che se encuentra a otra, y entonces ya se va a divorciar aquí de su primera esposa. Es un asunto relativamente internacional, dos personas de distinta nacionalidad, allí podríamos verlo así, pero no hubo conflicto. Y ya la que nos interesa es la de las relaciones absolutamente internacionales, de distinta nacionalidad, cuya validez y efecto se cuestiona en otro estado. ¿Por qué les traje a cuento esta cancioncita del famosísimo, ilustre Arjona? Aparte que sí hay unas cancioncitas que están bonitas, ¿no? Vamos a ver quién anda por aquí. Déjenme dejarle compartir, te regresamos a la pantalla. Es una canción básicamente que habla de esas relaciones internacionales. Si tú la escuchas bien, te pones atención, dices, evidentemente que hay un asunto de derecho internacional privado. Yo no creo que Arjona sea abogado, ni mucho menos, pero yo como abogado sí he visto muchos artistas en los juzgados, ¿eh? Me acuerdo de Kalimba cuando iba a los juzgados para que le dieran la pensión, le gritaban los abogados, Kalimba, paga tu pensión, y otros más que luego ves ahí por allí, ¿no? Y es parte del ejercicio profesional. Regresamos aquí a la pantalla. Y entonces la canción es muy en cierto sentido, deja ver ciertas cosas. Una, dice que ella es de La Habana, él de Nueva York, ella baila en Tropicana, le gusta el rock, ella vende besos en un burdel, y él se graduó en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles. Perfecto, tenemos a dos personas de diferente nacionalidad, una cubana y un gringuito. Segunda, come hamburguesas, sus costumbres, el mojito cubano, y aquí donde dice el asunto fundamental, ella se puede ir a Yucatán y él de vacaciones al mismo lugar. Tenemos una chica cubana, un joven gringo, y se van a Yucatán. Obviamente, tierra de Dios, capital del mundo, y próximamente Puerto Marítimo, la tierra de mis amores. Y entonces, cuando tú ya has visto esto, dicen, ahora ya al final de la canción dice, ahora viven en París. Buscaron tierra neutral, ella logró ser actriz, él es un tipo normal, caminan de la mano, calle Campos Elíseos. Entonces, estamos en presencia de esa relación absolutamente internacional, porque evidentemente si después hubiera un problema, que ya no sé, él o ella ya no quisieran, pues tendrían que resolver sus controversias en un estado distinto, o que esa relación fuera cuestionada en Francia. Pasa muchas veces muy seguido, más de lo que podemos pensar, pero la canción es un ejemplo clásico de esta relación absolutamente internacional.
dos personas de distinta nacionalidad van a tener un acto jurídico en un tercer país y se pueden ir a otro país, a un cuarto país, y en donde pueden desarrollar una vida y tener incluso conflictos como cualquier pareja. Es decir, la canción no dice que ya vivieron felices para siempre, pero sí están en una relación absolutamente internacional. A veces pasa mucho. Y pasa mucho, por ejemplo, con personas de que se casan en un estado distinto, por ejemplo, nos ha tocado, yo he visto casos de un joven español casado con una italiana, vienen a México y después se van a vivir a Estados Unidos, los hijos son mexicanos y allá tienen conflictos, son conflictos absolutamente internacionales y pasa bastante. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo muy claro. Bueno, entonces, digo, es para dar nada más ahí a la enseñanza del derecho un poco de motivación, pero es una canción clásica para este asunto. Volviendo aquí a nuestra pantalla. Ahora sí. Bueno. Siempre puede haber conflictos que surgen en estas circunstancias y ese es el objeto del estudio. Las relaciones absolutamente nacionales no le interesan a nuestra materia, porque eso no es parte de un conflicto internacional o que nos derive. Hace poco me tocó unos años de un amigo que me dice que, pues, una amiga de él se fue a Canadá, se casó con un canadiense, pero allá nació un niño, pero después de unos pleitos, ella se trajo al niño para acá y era un problema y él quería a través de los juzgados canadienses hacer algo, pero que querían a través de un abogado emplazarla. Le digo, así no se hacen las cosas. Es decir, hay conflictos que surgen entre las personas y a veces las que nos interesan son las relativamente internacionales y las absolutamente internacionales. Un ejemplo de relaciones relativamente internacionales tiene, pues sí, lo vamos a ver, lo digo muchas veces. Una niña guatemalteca se casa con un niño chiapaneco, que los divide, pues nada más el río. Y entonces viene un conflicto de que descubre que el niño mexicano ya era casado con otra. Y entonces viene el problema de una nulidad del matrimonio porque existía el matrimonio previo. Y entonces ahí tenemos un problema de qué legislación vamos a aplicar para resolver ese conflicto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, esas son las que nos interesan, pero las que más interesan son las absolutamente internacionales. Esas son las que a nosotros no son nuestro objeto de estudio, porque esas son las que nos van a dar la materia de lo que estamos viendo. Por ejemplo, estoy muy dependiente, y se los digo a veces en broma, pero yo aprendo Derecho Internacional en el TV Notas. Y van a decir, ¿cómo es posible que usted aprenda Derecho Internacional en el TV Notas? O en el TV Novelas, perdón. Lo compra mi socia, y junto a sus códigos deja siempre el TV Novelas, y yo y lo agarro, y te das cuenta de que hay muchos conflictos internacionales, muchos artistas que son extranjeros, llegan a México y traen conflictos sensacionales, ¿eh? Si tú los ves desde el punto de vista como abogado, es increíble. Por ejemplo, el conflicto que más me interesa es el del testamento de José José. ¿Dónde murió José José? A ver, ustedes que son, que muchos de ustedes crecieron y nacieron con las canciones de José José. Que en Murió, Miami. Murió en Miami, se lo lleva a su hija, entonces allá tiene un problema. Habría que ver dónde dejó el testamento, dónde se va a abrir esa sucesión, si se abre en México, se abre allá. Entonces se convierte en un problema porque la hija pues, una es de nacionalidad estadounidense, aunque sean, bueno, creo que nació allá, los hijos son mexicanos. Entonces empieza a haber un conflicto internacional y bastante serio. O el de Juan Gabriel, tenía casas aquí y allá, pero vivía en Cancún, luego vive en Estados Unidos. Es decir, a veces el mundo de la farándula nos da muy buenos ejemplos del derecho internacional y nos permiten tener esa visión de qué pasa con estas relaciones absolutamente internacionales y son el objeto de estudio para todos nosotros. Y entonces dentro de estas relaciones, pues vamos a tener elementos que nos van a permitir determinar cómo son esas relaciones, digamos aquí en la comparación. Bueno, estos elementos que van a estar ahí en nuestras relaciones tortuosas, por ejemplo, hace poco un amigo mío me dice, ayúdame con mi audiencia. ¿Y ahora qué pasó? Vamos a la audiencia. Porque él es muy bueno, pero no sabe llevar audiencias. Y es verdad, yo conozco abogados que son buenos en el escrito, contestan de maravilla, pero a la hora de las audiencias, sus pionitas les hacen como potrillo así recién nacidito. No
les cuesta trabajo la presencia A ver, judicial. hasta para atrás. Y entonces, Volví a salir. hay un Niño. micrófono por ahí abierto. Gracias. Bueno, estos elementos extranjeros en las relaciones jurídicas, vamos a tener los personales, los reales y los conductuales. Todos esos elementos personales, ¿sí? Son elementos principalmente, uno, la nacionalidad y el domicilio, el ex domicilio. Acuérdate, la nacionalidad es algo que va contigo en todo momento. Puede cambiarse, puede modificarse, se da por tu nacimiento, porque cuando eres un mayor de edad dices, bueno, yo quiero obtener esta nacionalidad, es la que a mí me gusta, la que a mí me convence. En el caso, por ejemplo, de Gerard Depardieu, cuando le quisieron cobrar impuestos, dijo, no, yo me hago entonces ciudadano ruso. Entonces cambió su estatus para que no le cobraran impuestos. Dije, bueno, pues está bien, se cambió. Ya no es francés Gerard Depardieu. Pero bueno, va con él, es un elemento de la nacionalidad o por el domicilio en donde están las personas, ya sea un extranjero. Y entonces esos asuntos, pues deben de decidir qué derecho se va a aplicar en ese conflicto, ¿sí? ¿Y en qué se basa ese hecho, la nacionalidad o la residencia de las partes? Entonces va a dar este lugar a los principios de nacionalidad y de domicilio. Básicamente es esto, la nacionalidad y el domicilio para determinar. Por ejemplo, te digo, ahorita estábamos viendo en la clase de Derecho Internacional Público, tenemos la Convención sobre Relaciones Consulares. Cuando tú tienes un detenido por algún ilícito que es extranjero, lo primero que le debes de respetar es su derecho a una representación consular. Si no le respetas eso, estás cometiendo un ilícito de carácter internacional que puede llevar a una responsabilidad del Estado. En el caso Avena, por ejemplo, en Estados Unidos, los mexicanos no los detienen, no les respetan sus derechos de garantía de consular. Pues, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se vicia el proceso, después tienen que liberarlos, ofrecerles disculpas. En el caso de Florence Cassés, ¿qué pasó? Lo mismo, por su nacionalidad, no le respetan esto de la garantía que está consagrada en estas convenciones sobre derecho consular, y vamos a tener un conflicto como el que se nos manifestó. Es decir, y eso fue real, fue un error judicial o ministerial terrible. Y entonces, bueno, viene la siguiente, que son los reales. Se refiere a los inmuebles, en dónde están ubicados. Tenemos la ley Rex Itae, es la ley del relativo al inmueble, de dónde está ubicado, y la Lex Mobilia Secuntur Personal, que aplica a los inmuebles. Hasta aquí voy bien, no voy muy rápido con ustedes, jóvenes, ¿no? Todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, depende, este asunto de los inmuebles es bastante, a veces simple, porque a final de cuentas, en un conflicto, cuando tú tienes este patrimonio, vienen asuntos de carácter territorialista. Por ejemplo, nuestra legislación no admite que jueces extranjeros lleven a cabo decisiones judiciales sobre bienes que están dentro del territorio nacional y que son inmuebles. Incluso nuestra propia legislación así lo marca. Yo, si tengo un conflicto de carácter de arrendamiento inmobiliario, que está aquí en una casita de cierto Cuautitlán Izcalli, no puedo someterlo a la jurisdicción de los jueces de la Ciudad de México, porque es un principio territorialista. Solamente pueden conocer los jueces del lugar en donde está ubicado ese inmueble. En cambio, puede también hacerlo igual en el de los objetos o los muebles, que esos van contigo, depende de dónde van a estar. Por eso es bien importante la movilidad. Y entonces también se les puede aplicar la ley del lugar en donde están, pero puede moverse el objeto, puede tener un carrito, no sé, algunos objetos personales, y entonces va a ser competente el juez del lugar en donde va a estar ese objeto. Pero los inmuebles, evidentemente, ahí sí somos muy territorialistas en nuestra legislación mexicana. Y los conductuales, estos sí son de tu voluntad. Acuérdense que hay hechos y actos jurídicos, pueden consistir en circunstancias que van a dar el nacimiento a una obligación jurídica. Acuérdense que la obligación pues es el vínculo jurídico que nos obliga y nos constriñe a pagar nuestras deudas dentro de nuestra comunidad jurídica. Si nos atenemos a la idea romana y si nos atenemos a la que es actual, bueno, pues es el vínculo por medio del cual una persona llamada acreedor puede exigirle a una persona llamada deudor el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer que le es permitido a través de los medios judiciales. Entonces, medios conductuales, pues vamos a tenerlos a través de pues, los contratos, los convenios, la celebración de ciertos actos y, por ejemplo, el nacimiento de una sociedad anónima o de una sociedad civil, de todo este tipo de personas jurídicas,
pues es a través del lugar donde se lleva a cabo el acto, donde tú vas a darle voluntad o vas a hacer la empresa, déjame pagar tantito, o donde van a hacer la constitución de esa sociedad. La nacionalidad de una persona moral, ya lo hemos visto, se determina no por la nacionalidad de los socios, ni por donde está su controladora, ni por donde está el asiento de sus obligaciones fiscales, sino por el lugar en donde fue constituida. Y entonces también sobre donde se rigen los actos, donde está esa conducta, un hecho delictivo incluso se puede llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso de la comisión de un delito, igual, o de la ley donde se debe ejecutar, lo que son los principios lex loci constitutioni, o la lex loci comissi delicti, perdón. A veces, donde se comete el delito, pues no puedes llevártelo a otra jurisdicción. Debe de ser forzosamente el juez en donde se llevó a cabo esa conducta quien va a regular esas circunstancias. Son esos actos que vamos a tener. Por eso es bien importante estos elementos conductuales. Y por ejemplo, en materia mercantil, sí puedes asignar un pagaré. El pagaré puede ser, tú tienes que poner el lugar donde se celebra el pagaré, pero también puedes poner el lugar en donde se debe de pagar. Entonces eso va a determinar también el lugar de la ejecución. Por ejemplo, la letra de cambio se usa actualmente. ¿Alguno de ustedes ha usado una letra de cambio? ¿Verdad que no? No, ya no. Es algo No, que se usa. profe. Pero nuestros abuelitos sí estaban muy acostumbrados. Yo me acuerdo que me decía mi abuelita, hijo, es que tengo que ir a pagar mi letra. Y yo decía, pues que no fue a la escuela mi abuelita, o sea, me venía a la mente ese tipo de razonamientos, ¿no? Una letra de cambio que incluso es una mala traducción que hicimos del derecho anglosajón, porque en inglés era la letter of change, pero como los españoles lo traducían tal cual lo escuchaban, pues decían letter of change, pues es una letra de cambio, en vez de decir una carta de cambio, que era originalmente cómo se debía de haber manifestado, pero pasó a la legislación española, al código español, y después pasó al nuestro, a nuestro Código Civil de Teodoro Solares y todos esos que tuvimos en el siglo XIX, y pasó como letra de cambio. Son usos y costumbres mercantiles, que también es parte de esa condición, pero se ponía en lugar de pago, incluso en un pagaré. Y entonces ahí se estipula el lugar de la ejecución de ciertos actos jurídicos. Entonces por eso es importante estos elementos conductuales. Hasta aquí no tenemos problema, vamos avanzando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, maestro. No, profesor. ¿Todo bien? Bueno, luego no digan que no. Perdón, profesor, buenos días. Ande, Buenas vamos al tardes. orden. Gracias. No sé si sea oportuno en este momento, pero ¿qué ocurre? Porque el derecho internacional está directamente asociado con un concepto jurídico, digamos, básico, denominado soberanía. ¿Y qué ocurre cuando hay estados, nación, por ejemplo, el caso alemán, que impide o que prohíbe o que alega que ninguno de sus ciudadanos puede ser juzgado por algún fuero distinto al alemán? Esto, bueno, pues es histórico, ¿no? Después Claro. de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y de, digamos, lo que ocurrió en torno al Tratado de Versalles y después las Cortes Internacionales que juzgaron a los alemanes, el Estado alemán impide que cualquiera de sus ciudadanos, por nacimiento o por naturalización, sea juzgado fuera del fuero alemán. Y eso está directamente relacionado con un tema de soberanía. Entonces, ¿cómo se dirimen esos conflictos? Porque pues México también sabe mucho de eso cuando allá a principios del siglo antepasado se nos vino a cobrar una deuda con un pastelero francés y ocurrió una ocupación francesa en territorio nacional. Es decir, pareciera ser que el tema no es menor, ¿no? No es menor. De hecho, lo acabamos de ver ese asunto precisamente en la clase de Intervention al Público hace un ratito. Estábamos viendo responsabilidad de los estados y parte de esa responsabilidad, fíjate, lo trajimos a colación porque en el siglo XIX, evidentemente, pues llegaron a cobrarnos ese tipo de deudas y con la fuerza, ¿no?, de los estados. En este caso, si tenemos un ciudadano alemán que está siendo procesado por algún delito, evidentemente no le alcanza su fuero como alemán,
Lo único que le tenemos que respetar es la convención de los derechos consulares. Tenemos que también respetar todos sus derechos como ciudadano extranjero, pero no nos impide nada el poder procesarlo si cometió un delito aquí. Porque te digo, tenemos una ley tan territorialista que no permite que opere el derecho extranjero en México, por una cosa muy sencilla, el orden público. El orden público está hecho y creado para que ningún derecho extranjero sea por encima del derecho nacional. Si este derecho extranjero quisiera ser impuesto o ser una limitante a que se le procesara, quedaría nulificado de inmediato, porque es una norma perfecta. Es decir, no, nuestro derecho nos está protegiendo, aun y cuando este derecho alemán quisiera protegerlo, no le alcanzaría, porque evidentemente está bajo nuestro imperio y la jurisdicción de nuestros jueces. Tendrían que llevarse a cortes internacionales, pero dudo que pudieran proceder. Pero sí, esta parte de la histórica, del estado de necesidad que estábamos viendo hace un ratito, de cuando don Benito Juárez dice, no vamos a pagar, pues fue un motivo de muchos estados que dicen, no puedo pagarte, y entonces son responsabilidades de los estados que muchos dicen, no tengo para pagar, entonces incumplo mis responsabilidades internacionales. Y en el caso de la Guerra de los Pasteles también, pero eran otros años en los que se implementaba la fuerza de los estados porque se sentían superiores a las naciones americanas. Hoy lo dudo mucho, pero no, Mauricio, no. Lo podríamos juzgar perfectamente aquí en México al ciudadano alemán. Correcto, correcto, mil gracias. Okay, gracias. Por ejemplo, en los años, no sé si supieron que en los años, durante la Segunda Guerra Mundial, allá en Perote, llevamos unos alemanes. ¿Sí sabían? Agarramos japoneses y alemanes, y como nos habían agarrado unos mexicanos en Europa con el caso de don Gilberto Bosques, pues los agarramos nosotros. Bueno, el gobierno mexicano los fue a meter en Perote. Imagínatelo en Perote con el frío que hace. Provecitos. Pero bueno, muy bien. Ay, bueno, ya vimos esta parte. Ay, bueno. Muy bien. Ya vemos aquí. Me había pasado esta parte. Bueno, ahora vamos a los métodos. El método es muy importante en lo que va a ser y va a derivar en una técnica jurídica, que a veces la diferencia entre el método y la técnica va a ser la utilidad práctica que le des. Yo siempre digo que el método y la técnica pueden ejemplificarse de esta manera. El método para hacer una notificación, te dice el Código de Procedimientos Civiles, que te deben de preparar la cédula, debe de ir completa, correcta, el domicilio, el actor, los datos, la cédula del juez, todo bien, la dirección sobre todo, y llegas en horarios hábiles, en ciertas horas, el ciudadano actuario se debe de identificar y debe hacer todo el protocolo que le marca el Código de Procedimientos Civiles. Ese es el método. Y se debe identificar y el ciudadano debe de salir y decirle, señor, está usted demandado, aquí está su cédula, para que quede usted emplazado, que quiere decir que tienes que ir a la plaza del juez, entonces vas a comparecer ante él, pero la diferencia está en la técnica. A veces no es tan fácil y te tienes que sacar ases bajo la manga. En el caso concreto, en este ahorita vamos a ir a la técnica, tenemos métodos que nos va a decir Gita, sobre todo de esto, porque son sistemas y principios que nos van a establecer conclusiones y formas objetivas. Y entonces, por eso lo vamos a estudiar ahorita. ¿Cuál es este método de Gita? Porque si es muy amplio el asunto, vamos a tener un doble método, el individual y el universal. El primero es fundado en las normas nacionales de cada estado, es decir, vamos a dar solución a los conflictos con nuestras propias leyes, con este método individual. Pueden inspirarse en distintos métodos, pero van a ser con nuestras propias leyes de cada estado. Vamos a resolver los conflictos, no vamos a permitir que vengan a darnos instrucciones. Así fácil. Y en el universal no. Esto puede ser a través de leyes uniformes o tratados internacionales. ¿Cómo es una ley uniforme? ¿Quién tiene una idea de cómo puede ser una ley uniforme? A ver. ¿Una qué, perdón, profe? Una ley uniforme. Ley uniforme. Sí. Pues que prácticamente entre dos naciones podría ser pues que así que se regule de la misma manera, se me ocurre a mí, ¿verdad? Esa sería la idea. Básicamente esta de las ideas de la ley uniforme, pues una disposición creada
y aceptada por varios estados. Por ejemplo, en la Commonwealth británica, pues muchos de ellos son parte de la súbditos de su majestad. Ahora la nueva soltera del mundo, Isabel, la reina Isabel, cuyo pues ya se quedó sin marido, pero varias de estas naciones tienen un derecho parecido, unas leyes uniformes. Entonces, está en su derecho romano su origen, pero más en el consuetudinario. Estas leyes pueden tener origen e identidad determinados, sobre todo por su origen en común. Aquí, parte de lo que fue el Imperio Británico, pueden tener leyes uniformes, y entonces eso va a facilitar el desarrollo mercantil, el civil, el que puedan ir unos a otras. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, si tú puedes ver su legislación, incluso no solamente la movilidad entre ellos, que pueden ir de un país a otro, las leyes son uniformes para muchas veces resolver los conflictos entre ellos. Entonces, este tipo de leyes uniformes, pues se basan en esas condiciones de comunidad que van a rebasar las barreras y entonces van a dar una uniformidad a toda una comunidad. Y entonces van a facilitar la impartición de justicia y dar seguridad jurídica a todos los contendientes. En este caso, todavía no vamos a eso. Por ejemplo, en México, todavía en el 2004, cuando yo hice mi tesis de titulación, en el Código de Comercio se hablaba de que todos los asuntos que no resolvía el Código de Comercio y que se tuvieran que resolver, se tenían que hacer con el código procesal de cada entidad, lo cual causaba un conflicto sensacional, porque a la hora de los trancazos en un juicio, si tu pagaré había sido firmado en la Ciudad de México, pero era exigible en Guadalajara, o allá lo tenías que ir a exigir, pues tenías que litigar conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Y entonces vino la reforma, exactamente cuando estaba haciendo la tesis, mi tesis versaba sobre eso, que tuviéramos una uniformidad en el procedimiento mercantil, y en eso me cae la reforma. ¿Qué decía eso? Bueno, me ganó la realidad, y entonces es a final de cuentas una ley uniforme. Hoy, incluso en materia penal, antes teníamos 32 códigos de procedimientos civiles, hoy ¿cuántos códigos en materia penal tenemos? ¿Cuántos, Olvera? Uno nacional. Es el Código Nacional. Uno, profesor. Entonces, nos da uniformidad para poder resolver los conflictos de materia nacional, pero también puede ser de manera internacional. Varios países pueden tener una ley uniforme. Entonces, esto facilita ejemplo, la justicia. ¿Mande? Como por ejemplo la ley de navegación y comercio marítimos, Pueden funcionar, sí, es para todos. ¿no? Pero también hay otro tipo de leyes uniformes. ¿Sí? Nos puede, en el caso, si ustedes ven, las legislaciones canadienses y estadounidenses son a veces muy similares de verdad. A veces nada más es por la frontera, pero y otros intereses, pero pueden ser muy similares en ciertos sentidos. En otros casos, cuando no tenemos estas leyes uniformes, bueno, pues nos vamos a los tratados. Y esta celebración de tratados son a partir de la buena fe de que no existe un organismo supranacional que nos vaya a imponer las conductas de otros. Y entonces, pues es en los estados. Vamos a obligarnos por la ley de lo que es la pacta sunt servanda, pues a cumplir lo que se acuerda, lo que tenemos. Vamos a armonizarnos entre nosotros. Hay tratados internacionales en materia de alimentos, de notificaciones, de reconocimiento de poderes notariales. Hay tratados sobre la cooperación procesal internacional. Hay toda esa infinidad, pero todos se basan en esta búsqueda del convencimiento, de hacerlo efectivo mediante creación de estos tratados. Sin los tratados internacionales muchas veces no tendríamos más que estar a la buena fe de los demás. Y entonces existen obligaciones que pueden darse entre unos y otros y responsabilidades. Hace un ratito estábamos viendo la Carta de la Organización de Estados Americanos en Derecho Internacional Público, pues de cómo hay ciertas obligaciones y convenios que tenemos ahí y que a veces son letra muerta, pero bueno, son parte de esta condición. Dice que ningún estado debe de intervenir en los asuntos de otro estado y que no debe de tampoco hacerse coacción y uso de la fuerza ni de las amenazas y del bloqueo y de intimidaciones. Bueno, pues suena muy bonito, pero en la realidad no sucede así. Y entonces se incumplen los tratados internacionales a veces. Pero bueno, es parte de buscar ese método. Y a veces sí funciona. Y funciona bastante bien. Bueno, ¿qué similitudes puede existir entre el método universal y el individual? A ver, jóvenes, ¿qué similitudes puede haber? Cuéntenme. Tienen sus libros, sáquenlo. No pasa nada.
A ver, ¿cuál sería para ustedes? Es un listado, profe. Sí, pásame, dímelo. El método individual se aplicará cuando las instituciones sean diferentes. El método universal tiene el mismo fin que el individual. Ambos buscan solucionar a los conflictos derivados de las relaciones relativas y absolutamente internacionales. La diferencia entre ambos métodos radica en el punto de partida y el camino que sigue cada uno. El método universal debe crear en los estados la convicción de lo útil, que son las reglas universales y lo necesario de su cumplimiento. Igualmente lo hace esto lo que hace el método individual, ya que también busca convencer a los estados de la necesidad de cumplir los pactos internacionales. El método universal debe analizar la naturaleza de cada relación jurídica a fin de incluir las necesidades de las personas de cada estado. Sin embargo, esto no se puede presentar en el individual, debido a que en este los estados decidirán si aceptan o no la ley modelo. En el método universal, las relaciones solo son internacionales, a diferencia del individual, que abarca las 3 clases de relaciones: nacionales, relativas y absolutamente internacionales. Y en el método universal ya no existe diferencia entre leyes nacionales e internacionales, sino hay una yuxtaposición de leyes en las que todas tienen la misma jerarquía y su imperium es exactamente igual. Pues muy bien. Fíjate bien cómo es esto de las diferencias. Y sobre todo porque este método universal, ¿sí?, va a implicar que haya coincidencias con los países. Y la otra es que vamos a tener también leyes modelo. Estas leyes modelo a veces se fueron preparadas por organismos internacionales como la CENUDMI, la UNIDROIT y otro tipo de institutos dedicados a esto, y van a preparar leyes modelo. Se tardan en hacerlo, pero estas leyes modelo van a dar una idea a varios estados que están buscando esa uniformidad. Uno de esos casos puede ser nuestra ley de concursos mercantiles. Surge de una ley modelo que se tiene en la OCDE, en la CENUDMI, que es pues son los organismos del comercio internacional, y entonces sobre de estas leyes modelo, nuestro estado aplicó a nuestra legislación interna, sin ser una ley uniforme, una ley para asuntos de carácter de concursos mercantiles. Por ejemplo, ahorita, ¿qué empresa está cerca de un concurso mercantil? Ustedes que están muy leídos en estos temas. De aviación. ¿Qué empresa está por ahí? Aeroméxico. No, pues, Aeroméxico todavía está en la rayita, todavía está salvable. Interjet, pues ya por sus condiciones económicas, de financiamiento, de todo lo demás, yo creo que si le hubiera tocado el gobierno de Pepe Mit, ahorita estarían salvados, si hubiera ganado Mit, pero como dijo Andrés, esto sí es el neoliberalismo, la ultranza, ahora sí que con sus recursos, ya traían problemas de mucho tiempo atrás. Entonces les aplica este capítulo de leyes de modelo, incluso se pueden ir a otras instancias, pero esta ley que tenemos de los concursos mercantiles, igual con la que llevaron a quiebra a Mexicana, ahí sí, acuérdense, en el 2010, la llevan a quiebra, lo hacen con esta ley, van a promover los interventores, van a promover al síndico, los pobres trabajadores van a estar reclamando sus derechos, en fin. Ese tipo de cosas son a través de leyes modelo, pero son parte de esta comunidad de las similitudes de métodos que buscan que tengamos solución de las controversias para todos nosotros. Y luego vamos a tener otros métodos. El de Werner Goldsmith. Y alguien, por cierto, ahí me puso en un reporte, me puso la foto de Werner Goldsmith. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Hasta le puse ahí a la compañía, fue una compañía, no me acuerdo. Hasta foto me puso del ilustre jurista Goldsmith. Bueno, va a tener otros métodos. Él va a tener otra visión a través de un método directo, indirecto, analítico, analógico y sintético judicial. Pero los principales son directo e indirecto. ¿Cuáles son sus diferencias o sus similitudes? ¿Quién me cuenta? ¿Quién quiere participar? Este método directo, ¿cómo lo vamos a hacer ahorita? Se parece al método individual de Gita. ¿Cuál sería esa característica del método directo? ¿Cómo lo podemos llevar? Es donde depende exclusivamente del legislador interno. Se celebran tratados o convenios con el fin de que los estados tengan reglas comunes en materias privadas. Así es, del legislador interno, por ejemplo, en el caso de nuestra Constitución, ¿quién decide quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros? ¿Los tratados? ¿Leyes modelo? ¿Leyes uniformes? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se resolvemos La Constitución, eso? ¿no? La Constitución nos dice muy claro quiénes son y tenemos una ley que es de nacionalidad.
Entonces, estas son un método así directo, va a resolver un conflicto de manera sustantiva, inmediata, de quiénes son las personas que son nacionales. Entonces, este es un método directo a través de nuestro legislador, no requerimos más que la pura voluntad de nuestros legisladores. Y en el método indirecto, ¿qué proponemos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué podemos ahí decir del método indirecto? ¿Quién me Yo ayuda? leí que, Sí, Paulina. es el que distingue si se está ante un caso relativo o absolutamente internacional. ¿Y pero cuál sería entonces ahí el método? ¿Cómo recurrimos? Juzgamos y procesamos a través de los tratados internacionales, no de leyes internas que se producen por nuestro propio marco legislativo, sino que se suscriben en los tratados internacionales. Y es muy bien, hacerte los tratados o incluso la propia ley interna, fíjense bien, a veces nos puede remitir a una legislación extranjera. En el caso que les dije de estos dos jovencitos que se casan, en una niña guatemalteca, un niño michapaneco, que resulta que era casado, pues no hay un divorcio ahí, no puedes pedir un divorcio porque ya hay un acto jurídico. ¿Qué pides en ese momento? Una nulidad del matrimonio. Entonces, en este método directo no lo vas a resolver con una legislación nacional. Dice la ley y dice que es juez competente para conocer de ese tipo de actos, el juez en donde se celebraron los actos. Pero suponiendo entonces ¿dónde celebran? Que se hayan casado en Guatemala, pero viven en Chiapas. ¿Con qué legislación va a resolver ese asunto el juez si se lo promueven? Vengo a demandar la nulidad del matrimonio porque este perjuropillo me engañó y ya era casado. ¿Con qué legislación lo vas a resolver? ¿Con la nacional? En un método directo. Con la del acto jurídico, ¿no? Con la del acto jurídico. Con la del acto jurídico, entonces se casaron en Guatemala, el juez dice, permíteme, en este caso hay una remisión jurídica y se manda, o se puede resolver ahí, pero dice, a ver, te voy a resolver el asunto con la legislación guatemalteca. Este es un asunto de un método indirecto donde vas a hacer uso de los elementos extranjeros en el caso y entonces pueden estar vinculados. A final de cuentas, hay una nacionalidad, sí, de cada uno. ¿Tienen un domicilio? Sí, están en Chiapas, están en el Estado mexicano. ¿Pero dónde hicieron el acto? En Guatemala. Entonces, con todos esos elementos, vamos a resolver un conflicto. El asunto es resolver asuntos. Y en el caso del sintético judicial, bueno, ahí dice que el legislador le va a encomendar al juez hallar una síntesis de todos los derechos. A veces tienes un problema jurídico bastante serio. Tienes un comprador que tiene contratos en un puerto, pero que tiene que llevarlos a distintos lugares y los lugares de entrega son en puertos en Europa, en Asia, en África, y entonces vienen conflictos internacionales. ¿Dónde lo compraron? ¿Dónde se debe entregar? ¿Dónde se firmaron los contratos? ¿En dónde se deben de ejecutar esos contratos? El juez a veces cuando le presentas esos asuntos debe de hacer una valoración de todo lo que tiene enfrente. Y eso es parte de este método sintético judicial, y si me estoy saltando el analítico analógico. Allí, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería su característica? ¿Cuál sería? Aquí hay una analogía. El reconocimiento y la aceptación de los elementos. Así es, ¿qué más? Dice que debe de cumplir estos dos elementos para... Es que ya es lo único que tengo. Dice, por ejemplo, la analogía que hay entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar o la forma del negocio. Pues sí, esa es la idea, la capacidad que tenemos. Y esta parte del derecho, sobre todo del analítico analógico, pues es que debe de cumplirse las categorías del derecho privado. Hay una capacidad jurídica y una capacidad de obrar, dependiendo las circunstancias. Pero casi no se usa. Lo que se usa más en la realidad es esto del sintético judicial o del método indirecto. Tú tienes un conflicto, te presentan a ti como abogado un asunto y debes de analizarlo y debes de presentarlo al juez de tal manera en que le digas, oye, señor juez, usted es competente por esto y por esto. Cuando tú presentas una demanda, muchas veces tienes que hacer un capítulo de competencia. Pues usted es competente por esta razón. Y es muy usual usar este tipo de analogías. Y bueno, ¿qué ámbitos de acción tiene el derecho internacional privado? Bueno,
es sui generis. Yo les digo, el derecho internacional privado involucra a varias disciplinas. Es una técnica creadora de normas para determinar el derecho aplicable. No te va a decir el fondo del asunto, sino qué derecho debes de aplicar para poder resolverlo. Y puede involucrar ramas familiar, civil, mercantil, penal, laboral. Acuérdense en estos convenios de Estrasburgo, cuando vamos a llevar a un reo de un lugar a otro, de un país, para que pueda cumplir su condena en su lugar de origen. Ayer, por ejemplo, a mis hijas les encanta ver un programa que se llama Aeropuertos, que agarran a gente que anda traficando drogas, no sé si lo han visto. Y les encanta verlo, ya están las dos viendo. Si no están viendo la sí, sí, sí. ¿Mande? Sí, lo he visto que los revisan y algunos traen droga bien, bien escondida a veces, ¿no? En sus maletas, en su cuerpo, en su vestimenta. Todo. Y he visto casos, ayer vi el caso de un cuate que era de Michoacán, allá en Perú, y traían unas latas de cerveza, un montón de cocaína, pero líquida, y lo agarran. Y ya mis hijas dicen, ay, papá, se va a quedar, porque se pone a llorar por su mamá, que no la va a ver. Y me dice, papá, se va a quedar allá ese pobre señor 15 años. Le digo, no, hija, al rato le aplican el convenio de Estrasburgo y el traslado de reos, y lo pide que lo traigan a México para que cumpla su condena. Ah, bueno, papá, ya pueden ser. Entonces, involucra el derecho penal, los convenios, el laboral, si en caso de trabajo se requiere, el familiar. Oye, fulanito está trabajando en Estados Unidos, hay que emplazarlo, hay que pagar alimentos, hay que hacer todo. Bueno, pues hay que ir al consulado, hay que ir a la embajada, hay que ir a relaciones exteriores. Vamos a involucrar muchas materias del derecho en el privado, lo que no sucede en el público. El fin, pues vamos a elegir correctamente entre los derechos que vamos a aplicar. De veras, te presentan el asunto. Miguel, fíjate que mi amigo se fue a Cuba, se trajo una cubana. Digo, pues si voy a dos Sonoras, son más guapas. No, se fue allá, hombre. Y ya vino, se la trajo a México y ya aquí ya tienen hijos. Pero se fue al gimnasio y resulta de que el instructor del gimnasio le dio vuelta a mi amigo. ¿Y ahora qué? Pues que se quiere llevar a los hijos a Miami. Es un conflicto de manera brutal porque involucras a dos hijos que ya son mexicanos, la mamá es cubana, el papá es mexicano, los familiares están en Estados Unidos, y entonces ella alega que es ciudadana estadounidense, todo un conflicto. ¿Con qué derecho resuelves las cosas? ¿Con qué elementos? Entonces te sientan como abogado y dices, oye, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Entonces, lo inmediato es determinar el derecho aplicable y después la justicia. Esos son sus fines. Inmediato, determinar qué derecho. Cuando a ti te presentan un asunto de carácter internacional privado, no te metas quién tiene razón en ese momento. Lo primero que hacer es, a ver, ¿con qué derecho lo voy a resolver? Ya que sepas con qué derecho lo vas a resolver o quién es el tribunal competente y que tenga jurisdicción, cuál es la legislación con la cual vas a darle una solución a ese caso, entonces sí, vete a buscar la justicia. Vete a eso. Y entonces, profesor, mande. Disculpa una pregunta respecto a lo que estoy diciendo. ¿Puede haber algún conflicto entre ramas, entre derechos, en donde se tenga que evaluar cuál debe de ser? O sea, que realmente sea confuso. No, bueno, sí puede ser. Mira, por ejemplo, en un asunto de carácter mercantileta, que me estoy acordando de un concurso mercantil de una quiebra, tienen preeminencia los derechos de los trabajadores. Los trabajadores deben ir por delante cuando se va de una quiebra. Entonces ahí hay un conflicto, hay una preeminencia del derecho laboral enfrente del derecho de los acreedores mercantiles. Entonces sí puede haber. De hecho, a veces se utiliza como una argucia legal. Muchos empresarios luego piden a ciertos líderes sindicales, oye, méteme la huelga para no pagar. Entonces abusan de esos recursos. Me ha tocado verlo. Pero si no siendo así, si son verdaderos y auténticos, los derechos de los trabajadores van primero. Incluso de otro tipo de acreedores. Pero evidentemente aquí, profe, tuve que pagar mis videos. Y está bien, no hay problema aquí, me dice José Antonio. No hay problema. Entonces sí puede haber preeminencia de esos derechos. Profesor. Mande. A ver, según la canción de Arjona y que terminan viviendo en París. Francia, yo entendí que sus asuntos, digamos, en caso de una separación, lo iban a resolver con las leyes de Francia. Depende, si ahí siguen viviendo. Ok,
supongamos que ahí siguen viviendo. Entonces, ahorita ya entré en conflicto con el método indirecto y con el analítico analógico, Mira, porque con el ejemplo que nos puso del chavo de Chiapas con la niña guatemalteca, dice que porque se casaron en Guatemala, ¿sí? pues ahora tienen que ir a Guatemala a resolverlo. Entonces, No tienen que ir hasta allá. Podrían hacerlo. Ella podría hacerlo, pero el juez de mexicano podría resolverlo. Lo único que tiene que hacer es uso de la legislación guatemalteca. Ok, voy a promover una nulidad del matrimonio, porque hay un vicio en el consentimiento. Acuérdate que parte del matrimonio es la libre voluntad de las personas y de que esté libre de matrimonio el otro. Si te juntas con un casado, pues es un concubinato, ¿verdad? Entonces pasa lo que hago Rigo Tobar. Nunca se divorció de su esposa y la que lo cuidó se quedó sin regalías y sin nada. Cuando se murió, llegó su esposa de veras y dijo, me llevo a Rigo, y cobró todo. En este caso, son ejercicios jurídicos judiciales que hacen los jueces. En un sistema analógico judicial, todo científico judicial, perdón, revisan todos los jueces. Tú tienes que dar todos los elementos y ellos mismos también tienen que hacer valoraciones, pueden hacer consultas diplomáticas a decir, bueno, la ley de Guatemala dice que si este señor era casado, hay una nulidad. Con eso resuelve y le da la sentencia a la joven y adiós. Y se va de México tranquilo. Pero sí, hay que hacerlo. Bueno, les iba a traer el ejemplo de, se me fue. Ese era un asunto muy bonito, hablando de cómo resolver conflictos. Tenía yo un cliente que se va con su esposa a Estados Unidos. Sí me da tiempo. Y entonces se van a Estados Unidos y lo voy a mencionar en el proceso judicial, pero se querían divorciar. Allá tenían que haberse divorciado porque era su domicilio legal, dice la ley de aquí en México. Es competente el del último domicilio conyugal. Se van a Estados Unidos, la señora se escapa con un güero y él quiere divorciarse. Así, no la encontraban. Oiga, le quiero divorciarme. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Quiero divorciarme. Y le dimos solución en México, aun y cuando el asunto estaba en Estados Unidos. Eso se los cuento la siguiente semana. A ver cómo lo resolví. ¿Vale? Bueno, cuídense mucho. Y si hay dudas o comentarios. Gracias. Les respondí sus correos a la mayoría, ¿eh? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, cuídense mucho. Gracias, profesor. Profesor, ¿me puede permitir Mande. un momentito, por favor? Claro, adelante, dime. ¿Se pueden? Ahorita que se salgan mis compañeros. Sí, bueno, pues, jóvenes. Oye, profe,